Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy sábado 11 de enero del año 2024, sábado después de la Epifanía. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo C. La primera lectura la tomamos de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos del 14 al 21. Queridos hijos, la confianza que tenemos en Dios consiste en que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Si estamos seguros de que escucha nuestras peticiones, también lo escuchamos, también lo estamos de poseer ya lo que le pedimos. Si alguno ve que su hermano comete un pecado de los que no llevan a la muerte, que pida por él y le obtendrá la vida. Eso vale para los que cometen pecados que no llevan a la muerte, porque hay un pecado que sí lleva a la muerte. Por eso no digo que se pida. Toda mala acción es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios te protege, y no lo toca el demonio. Sabemos que somos hijos de Dios, mientras que el mundo entero yace en poder del demonio. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido ya, y que nos ha dado inteligencia para conocer el Dios verdadero. Nosotros permanecemos fieles al único verdadero, porque permanecemos en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos míos, no adoren a los ídolos. Hermanos, el día de hoy termina el tiempo de Navidad, el tiempo de la Epifanía, con esta lectura del apóstol Juan. ¿Qué nos está diciendo? La confianza que tenemos en Dios consiste en que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Hay que conocer la voluntad del Padre, que es el bien propio y el bien del hermano. Todo lo que pidamos fuera de eso es, como aquí mismo nos lo dice, algo que no nos va a conceder el Señor. Y probablemente estemos cometiendo un pecado. Pedir aquello que a lo mejor es llevado por la vanidad, que es llevado por el egoísmo, que es llevado por el placer, que es llevado por las intenciones y las ganas de poseer algo. Cuando Juan se dirige a esta gente a través de esta carta, que es una continuidad de su evangelio, es porque habla precisamente de no quitar los ojos de Dios. Habla del pecado. Un pecado que probablemente todos hemos cometido y ha sido el pedir algo para nosotros. Algo que no va conforme a la voluntad o al designio de Dios. Y muchas veces uno dice, ¿y cómo voy a saber qué es lo que quiere Dios? Bueno, muy sencillo. La misma carta lo dice, aquello que no nos lleva a la muerte. Porque aquello que nos lleva a la muerte es algo que está contrario a la voluntad del Padre. Aquello que nos lleva a la muerte es contrario al Espíritu Santo. Ahora uno puede decir, bueno, ¿y qué es lo que me lleva a la vida? ¿O qué es lo que no me lleva a la muerte, pero es un pecado? Aquello que yo puedo corregir, aquello que yo puedo volver a restituir, aquello que en un momento por distracción lo pedí, lo hice, lo pensé. Pero también es aquello que en un momento dado el Señor me dice que me lleva a la vida. Y no es que eso sea pecado, al contrario, esa es la voluntad del Padre, algo que me lleva a la vida. El crecimiento, el fortalecimiento, la riqueza interior, no la exterior, la interior. Por eso, hermanos,
terminemos de leer esta carta del apóstol Juan y pongamos más atención a estas lecturas, porque el Señor de alguna manera nos va guiando. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Juan, capítulo 3, versículos del 22 al 30. Fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan: «Mira, maestro, aquel que estaba conmigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él». Contestó Juan: «Nadie puede apropiarse de nada si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de mí. En una boda, el que tiene a la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo que lo acompaña lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. Así también yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo venga a menos». Hermanos, Jesucristo debe de crecer. Juan está dando testimonio de él, pero también está mencionando un pecado, que es la apropiación de los sacramentos o de los sacramentales, o de la evangelización, o del llevar a los demás a la palabra de Dios, o de llevar a los demás a acercarse a Dios. ¿Qué es lo que están diciendo los discípulos de Juan? Mira, aquel tiene más gente que nosotros. Están acudiendo a él. Juan le hace la corrección. Nadie se ha apropiado de nada. Nadie toma posesión de algo si no le ha sido dado. Por eso, hermanos, en la primera lectura, Juan nos habla del poseer. Juan nos habla del crecer. Juan nos habla de aquello que pedimos y que nos lleva a la vida. Aquí Juan dice: conviene que Cristo crezca, que Él crezca y que yo vaya a menos. Es lo mismo que debe de suceder en nuestro corazón. Es necesario que Cristo crezca, el Mesías, el enviado, el ungido, crezca para que yo, en mi parte humana, me haga menos. Que sea el Espíritu de Dios quien me guíe, que sea el Espíritu Santo el que me haga pensar, reflexionar y actuar. Que sea Él el que verdaderamente actúe y yo sea menos cada vez. Por eso, hermanos, en este cierre de este tiempo de Navidad, en este cierre del tiempo de la Epifanía, crezcamos en nuestro interior, crezcamos y fortalezcamos nuestro ser espiritual, acercándonos a la Eucaristía, acercándonos a la Sagrada Escritura, acercándonos más a la oración. Hermanos, Dios los bendiga.